Hola, Liana, ¿cómo estás? Hola, bro. Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, muchas gracias. Por aquí viendo el clima cómo está de nublado, pero rico, rico para hacer Sí. música y rico para estar en casa. ¿Qué es de nuevo? Bien, bien. Aquí pensando en los requerimientos que tienen los padres con respecto al aprendizaje de la música en sus hijos, como que desde qué edad pueden empezar, qué beneficios trae para los niños o para ellos incluso como adultos el aprender música. Entonces me parece ¿Y como te un han tema preguntado? interesante para tratar. Sí, es muy llamativo. Los papás siempre preguntan cuál es el instrumento ideal, o a veces preguntan a qué edad se puede empezar. Pues sí, con los niños se empieza como a cualquier edad, la verdad. O también tienen muchas preguntas de qué tanto les puede ayudar la música, sobre todo cuando los niños tienen alguna dificultad o de pronto tienen algo de problemáticos, puede pasar. Pero es muy interesante, qué rico poder comentar de cositas porque uno escucha muchos videos, escucha mucha información y podemos más o menos concretar algunas ideas de lo importante que es eso. Sí, así es. Incluso pues es interesante comentarles que el aprendizaje musical en los niños les puede ayudar en muchísimos aspectos en su desarrollo y que tienen que tener muy en cuenta las edades para empezar con la iniciación musical, porque a veces son demasiado pequeños y si no saben identificar que los colores o las letras o los números es muy difícil empezar a enseñarles música, porque esas son como que las herramientas que se utilizan inicialmente para poder contarles a ellos o permitirles a ellos experimentar con la música. Sí, la verdad, con la música se puede trabajar a cualquier edad. Los niños son muy perceptivos y eso es un estímulo que ellos lo aceptan muy bien. La preocupación sería cuándo empezar a estudiar realmente música como un estudio juicioso, organizado, como la disciplina del niño que empieza a estudiar su clase de violín o que empieza su guitarra, su piano, que es una cosa, pero hay que tomar en cuenta que los niños, aún desde los últimos meses de gestación, tienen una respuesta muy llamativa a cualquier estímulo sonoro y más que toda la música. Uno escucha, por ejemplo, y si has visto videos, eh, aconsejan, por ejemplo, a las mamás que le canten o le toquen algún instrumento o pongan alguna música mientras están todavía acariciando la barriga del bebé, están jugando un poco mientras Sí, está en embarazo y posteriormente se dan cuenta que los niños responden a eso. Así que una cosa es la edad a la cual podrían empezar y otra cosa es que los niños, desde que están pues por nacer, tienen esa facilidad para captar la música y para le llama la atención todo lo sonoro. Así que es importante ver que desde muy temprano empieza ese estímulo. sí, de hecho muchos médicos recomiendan o muchos estudios acerca de la música desde la etapa de gestación eh, mencionan que es súper importante. Muchísimas madres incluso se colocan como luces en la barriguita escuchando música clásica y eso permite que como que le estimula en el desarrollo del cerebro del bebé, porque genera muchísimas conexiones que hacen que pueda como que reaccionar o moverse dependiendo a los ritmos que le va colocando la mamá en el vientre. Y eso como que le genera bienestar al bebé como bienestar y seguridad con la madre y es una conexión incluso muy bonita entre ambos. Sí, tal vez el primer sonido que la mamá llega a captar es la voz de la mamá, perdón, del bebé. El primer sonido Sí. que escucha va a ser la mamá cuando habla, cuando canta, y él reacciona a eso. Por ejemplo, una mamá me contaba que cuando estaba en embarazo, el niño a veces se ponía muy inquieto y empezaba a patear y era muy incómodo para ella. Ella empezaba a acariciar suavemente la barriga y ponía una música, una canción, y descubría que el niño con algunas músicas se agitaba mucho, pero con una Mm. canción que la mamá cantaba se empezaba a calmar. Pasó el embarazo, nació y después la mamá se le había olvidado un poco el asunto y cuando el niño estaba muy inquieto sin ninguna razón o cuando quería calmarlo un poco, entonces lo arrullaba y empezaba a cantar esa canción. Y era automático, el niño como que recordaba esa canción, era la canción para quedarse quieto, para quedarse calmado. Así que sí, escuché historias como esas de la mamá. Y también recuerdo una historia que contaba un profesor, que él decía que cuando su esposa estaba en embarazo, él estaba tocando su instrumento, tocaba su instrumento, estudiando música en el cuarto del lado, y la mamá estaba en sus quehaceres, sus actividades, y el niño respondía al tipo de música. Hay una música más agitada, hay una música más calmada. Entonces nos damos cuenta que sí, los niños reaccionan, y que es una excelente idea que
que desde que está en gestación la mamá pueda cantar, el papá también, porque es un estímulo que a ellos les va a fascinar mucho y les va a continuar una vez que nazcan. Sí, claro. Incluso es súper curioso porque cuando yo empiezo, por ejemplo, acá en el apartamento a tocar el piano o la flauta, incluso mi misma perrita cae, viene y coloca la cabeza como... Y entonces es como curioso cómo genera también como ese, como algo curioso en ella, incluso en los animales, imagínense. Entonces, Sí. cuanto más, cuanto más para nosotros los seres humanos y más para los niños, eh, puede servir la educación musical y el estímulo que genera la música en el aprendizaje cuando ellos están como empezando a crecer y desarrollarse. Sí, mira que todos los seres humanos respondemos al estímulo sonoro, unos más que otros. Algunas personas tienen un poco más de sensibilidad, que llama más la música, otras son un poco más ajenas. No sé si de pronto has visto algún video de internet, hay varios, no encuentras mucha cantidad de información, en donde hay un músico en la calle que está tocando su instrumento, o sea, un piano, a veces ponen un piano en la mitad de la estación, o puede ser un violín, y mucha gente pasa desapercibida o va de afán, sobre todo los adultos. Y no falta el niño que se acerca solito, le suelta la mano a la mamá y se acerca solo Sí, y se queda extasiado. Demuestra entonces que ellos tienen sensibilidad. A veces los adultos en medio de tanta cosa en la vida moderna, pues la música la ponen como para estar en la casa, para poner en el carro, pero los niños sí son mucho más receptivos con eso. Ellos desde muy pequeños responden muy bien a esos estímulos y pues la música puede hacer una influencia grandísima, poderosa en ellos, tanto para calmarlos, para animarlos, es lo que uno quiera crear un ambiente propicio para ellos. Así que es muy bueno que los padres sepan que desde muy temprana edad pueden estimular a sus hijos sin pensar en que es una educación formal en la música, ni que es un desarrollo eh, digamos, muy académico. Son simplemente dejarlos que jueguen, que descubran sonidos, que prueben con la estimulación temprana, que prueben también con cualquier entrenamiento musical muy básico, que es como la sensibilización. Y eso les va a dar una cantidad de herramientas, sobre todo en la etapa escolar, que es mucho más obvio eso. sí, claro, incluso tuve la oportunidad de ver a Rodrigo Rivera en un audio de TED. Es un niño que tiene Ajá. 11 años y tuvo la oportunidad desde los 5 años de aprender violín. Y dice que desde el colegio, como que le empezaron desde los 3 años como con esa intención de que empezaran a familiarizarse con la música, porque es súper importante para el desarrollo de ellos y que les mejora infinitamente en su capacidad de razonamiento, capacidad lógica, matemática, el lenguaje, la comunicación, y que él siente que realmente su capacidad de retentiva, de memoria, han mejorado esto significativamente y que se siente como que muy feliz del interpretar su instrumento, que es el violín, porque le gusta como que la satisfacción o cómo se siente al interpretar el instrumento y siente que realmente le ha ayudado mucho en su parte académica y en su desarrollo académico. Sí, sí, sí. Cuando los niños son muy pequeños, los papás están concentrados en qué música ponerle, a veces para arrullarlos, para cuidarlos. Es una etapa en la que sabemos que tiene una gran influencia porque les ayuda a que desarrollen integralmente muchos de sus aspectos. Eh, crea ambientes más naturales para los niños, se desenvuelve mejor, actúa mejor en su pequeño ambiente y se puede utilizar como una herramienta para cualquier actividad cognitiva, lúdica, etcétera. Cuando hablas del colegio, claro, los niños pasan a la etapa escolar y muchas veces los padres sienten el cambio. Una cosa es el bebé que está en la casa, otra cosa llega al colegio, el niño se transforma, Sí, cambia, porque claro, llega a un espacio diferente, a un contexto diferente, empieza a socializar con los niños y algunos niños ven que se afecta de alguna manera su parte cognitiva, su aprendizaje, o se ponen de pronto más lentos, o algunos empiezan a mostrar algo de distracción tímidos. y la música toma un valor muy grande en la etapa del colegio. Por ejemplo, me llamaba la atención que decías lo que puede desarrollar de muchas cosas. Sí. Por ejemplo, los niños cuando llegan al colegio empiezan a desarrollar más independencia, pero también se vuelven más sociables con otros compañeros y también con los adultos. Casi siempre los niños interactúan solos
y se tiene como que a un lado los niños, a un lado los adultos. Yo vuelvo a los videos que uno aprecia porque nos dicen muchas cosas que antes nos tocaba pues leerlas, consultarlas. Y no sé si has visto en conciertos en los que hay niños muy pequeños, hay niños de 7 8 años que apenas estarían como en sus primeros años escolares Sí. y ya tocan un concierto, ya sea con piano, con algún instrumento, e interactúan perfectamente con la orquesta y se sienten muy cómodos. Mientras que antes los niños solamente hacían música de niños. Entonces, Ujú. una de las ventajas que yo veo para el colegio es que los ayuda a socializar mucho más, a interactuar mucho más, a desenvolverse mejor y claro, la parte cognitiva se va a desarrollar de una manera impresionante. Eh, ¿Qué otros elementos hemos visto así como que sea en la parte escolar? No sé si Pues sabes que, dime. Pues mencionando acerca de la parte social y en el colegio, yo recuerdo muchísimo que en el colegio donde yo estudiaba había una tuna Ujú. y era súper chévere, porque aunque a los más perritos y que no eran los más duchos en la tuna, los ponían a tocar el triángulo. Sí. Igual era súper divertido porque estábamos absolutamente todo el curso participando de, por ejemplo, la programación de Navidad o la programación de Día de Padres, Día de Madres, Día de la Familia. Es algo demasiado bonito y pues el niño en ese momento uno se siente importante y se siente feliz porque uno siente que los papás están orgullosos de uno también. Entonces, pues es súper divertido también los ensayos con los amiguitos. Entonces es como que un estímulo demasiado chévere y es como una iniciativa muy bonita que las instituciones educativas como que deberían prestar un poquitico más de atención en, en, en incluir esa materia musical en el aprendizaje. Sí, muchas veces no se puede aprovechar porque no hay docentes calificados para hacerlo y una persona que no esté preparada pues con las herramientas puede que no obtenga los resultados esperados o puede que también creen los niños como un aburrimiento, entonces la clase de música se va perdiendo. Pero ahora que mencionabas lo de los triángulos, que es muy curioso, por un lado, aunque sea el triángulo o el elemento más sencillo que hay, el niño se siente parte de la agrupación. Sin el triángulo, pues la tuna no va a sonar, o si fuera una Ajá, banda marcial. Algunas personas de pronto consideran que la banda marcial era como una cosa un poquito de hacer bulla, los muchachos ahí golpeando como las mismas cosas y como marcando cosas muy básicas, porque no es lo mismo que una orquesta, que una banda musical, pero ahí los niños van desarrollando mucha seguridad, van desarrollando la parte rítmica, porque la sienten corporalmente en la medida que van avanzando, o se van moviendo, o van danzando, sienten la música, van mejorando también la parte de cómo logran su equilibrio, cómo manejan su cuerpo. Así que a veces los papás creen que de pronto la banda de guerra es para que el niño se entretenga, juegue un poquitico, o de pronto la tuna o el grupo del colegio, pero realmente no alcanzan a dimensionar todas las posibilidades que eso le da al niño y la musicalidad que va a desarrollar y asimismo esa musicalidad se va a ver reflejada en otras actividades escolares que le va a ayudar mucho. Por ejemplo, ¿sabías que los niños pueden mejorar mucho la concentración con la música? ¿Sabías eso? sí, 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 sí. Porque obviamente cuando están haciendo música o estamos escuchando música, como que gran parte del cerebro se activa. Entonces es como que muchísimo más pendiente a los detalles. Sí, claro, se concentran mucho más, le llama mucho la atención. Vuelvo a mis ejemplos. Si has visto a un niño pequeño en la sala o el cuarto donde está viendo televisión, la familia está viendo una película o una novela, algún programa, y el niño está entretenido jugando como si no existiera nada. Y sin que nadie le diga nada, cambian a los comerciales y el niño automáticamente empieza a mirar el televisor y le llama más la atención los comerciales por la música, por ciertos Claro. elementos, por Y las los voces, mucho más si colores, es un comercial, claro. Si es un comercial donde hay niños o hay una música infantil, mucho más. Y terminan los comerciales y sin que él haga nada, otra vez vuelve y se mete en su mundo, en sus juegos. Pero como muestra que ellos tienen la capacidad de diferenciar qué música están escuchando y hay unas cosas que le llaman más la atención. Los niños que tienen de pronto alguna dificultad escolar para concentrarse, la música les ayuda mucho, porque la música requiere ese ejercicio de estar haciendo procesos mentales, de estar como concentrado en algo, de hacer una relación de las cosas, entonces les va a ayudar muchísimo. No sé si sabes de algo que se llama las inteligencias múltiples, pues lo manejamos nosotros
que hemos estudiado No, en educación. Hay dígame más. por allá en los 80, hacia los años 80, hubo varias propuestas metodológicas de cómo manejar el aprendizaje de los niños. Y de una de ellas, un autor de apellido Garner decía que había varias formas, varios tipos de inteligencia. Entre esos uno es la música. El cuento es bastante largo, pero él decía que hay una facilidad para las matemáticas, para las artes, etcétera, para diferentes habilidades, y él lo llamaba como inteligencias múltiples. Y cada inteligencia, o en el caso de los niños que tengan más facilidad para la música, por ejemplo, es muy probable porque en su contexto estuvieron en contacto con la música. Entonces, a veces los niños que han estado en contacto con la música les gusta estudiar con música, les gusta componer o hacer canciones o pruebas con música, a veces molestando, haciendo la parodia de las cosas, son buenos para eso y utilizan también la música para su aprendizaje, para su estudio. Y entonces, dentro de esas inteligencias, lo que muestra es que según donde hayan nacido o según cómo han estado rodeados, pueden desarrollar mejor o una mayor proporción ciertas habilidades. Entonces, si hay una inteligencia musical que se concentra en todo lo que puede trabajar el cerebro, en la parte artística, en la parte de la creatividad, en la parte del sonido, en la parte de la imaginación, pues obviamente se puede trabajar como un tipo de inteligencia, una estrategia también para aprender. Entonces, en el Sí, colegio, claro. la música ya de por sí es una estrategia, un gran elemento para el aprendizaje, no solo para aprender música. Por ejemplo, ponte a pensar que probablemente recuerdas si los colores, los números, las partes del cuerpo las aprendiste con una canción. Con Y canciones. eso, y eso no se olvida. Es más, ¿sabe cómo aprendí la historia del 20 de julio? Una canción. Con una canción. 20 del Sí, mes del grato julio de 1810. sí. Así Mira fue que cómo me se pude puede. aprender la historia. De hecho, cuando, por ejemplo, a veces estoy como muy meo, muy depre, entonces me he inventado una canción para como que frenar esos pensamientos y cambiarlos automáticamente. Por ejemplo, para aprender inglés. ¿Quién no ha aprendido inglés escuchando una canción en inglés? Es la Claro, mejor forma para aprender el inglés, de hecho, sí. porque nos ayuda a saber cómo se deben pronunciar las palabras y pues el ritmo y la melodía se quedan muchísimo más fácil grabada en nuestra mente. Entonces es muchísimo más divertido y ameno el aprender con música. Claro, claro, mucho, es cierto, lo del inglés y muchos idiomas se aprenden más fácil con la música, porque la música es como un medio para llevar hacia otras habilidades. Por ejemplo, ya que hablamos del colegio, los niños con la música pueden desarrollar, por ejemplo, más disciplina. Digamos, cuando Sí, ellos no tienen, por ejemplo, la parte de disciplina, ellos pueden desarrollarla mucho más, pueden volverse organizados, porque para poder estudiar la música se requiere cierta organización. Hay una cosa, es la melodía, el ritmo, la armonía, hay unos ejercicios que hay que hacer para ir estudiando, si es en la guitarra, si es en el piano, hay que trabajar mucho, hacer práctica, entonces les da disciplina, les ayuda a ser más organizados, les ayuda, por ejemplo, a crear rutinas. Las rutinas son importantes. Para algunas personas parece que fuera como algo muy encasillado, pero una rutina es de esas cosas que nosotros de tanto hacerla todo el tiempo nos va saliendo natural y forma parte de nuestra vida. Así como salimos y no dejamos el celular o las llaves porque tenemos la rutina de guardarlo en un bolsillo o algo parecido, entonces las rutinas nos sirven para poder realizar muchas actividades cotidianas sin tener problemas, sin tener de pronto algún choque, algún olvido. Cuando los niños trabajan música, aprenden un instrumento, aprenden a hacer rutina, aprenden a tener paciencia, porque las cosas no saben de primera vez. Algunos niños se desesperan, que la música ayuda a controlarlos, hay que repetir, hay que practicar, hasta que las cosas van saliendo. Entonces, ese dominio propio, cuando están trabajando un instrumento o en la clase, no solamente en la clase de música, sino para otras actividades escolares también se transmite. Aprenden a ser más pacientes, más perseverantes, es un elemento también que uno ve en la escuela y que los padres deben entender que si desarrollan la música, eso se verá reflejado en otras disciplinas, sean físicas o sean cognitivas. Entonces es de mucho valor la música en el colegio por ese lado. sí, sí, ¿Recuerdas alguna definitivamente, más y sobre todo experiencia la más? perseverancia. Sí. ¿Recuerdas más cosas? Por ejemplo, eh, cuando estaba en el colegio, me alcanzo a acordar de algunos compañeritos que
se frenaban o eran torpes para hablar, que decimos normalmente que gaguean las palabras, Gagué, sí. pero lo hacían hablando. Cuando estaban hablando se trancaban y no pueden hablar y todo el curso se burlaba de eso. Pero cuando estábamos cantando, no les pasa eso. Entonces, en un estudio también leí que la música puede ayudar muchísimo al lenguaje. No como una terapia de lenguaje, sino que a veces los niños tienen inseguridad, les da miedo hablar, cuando van a hablar se traban, empiezan a cortar con algunas palabras, con algunas consonantes, les dificulta pronunciarlas. En cambio, cuando están cantando, eso pasa a un segundo plano, realmente, y cuando cantan en grupo con otros más, mucho más. Entonces nos damos cuenta también que la música puede ayudar muchísimo a desarrollar el lenguaje, a que los niños desde muy pequeños desarrollen un vocabulario, porque van asociando palabras dentro de una frase con la música, aprenden, por ejemplo, palabras de inglés, aprenden partes del cuerpo, o aprenden una historia, una narración, algún cuento, lo pueden aprender y van La desarrollando historia también del la parte país, vocal y van la cantando. independencia del La país. historia de que, sí, la historia del 20 de julio. Y no, y hay muchas historias así y también. Hay poemas y hay cosas que se van aprendiendo de esa manera. Incluso hay, a veces en los músicos o sobre todo los profesores de música crean o se inventan una canción que puede ayudar mucho para hacer la música. Por ejemplo, si hay una canción que tiene dos sílabas, entonces jugar con palabras de dos sílabas y pueden hacer un ritmo de la canción y cada niño va creando y eso va soltando mucho. Entonces les ayuda a mejorar. Yo recuerdo que los compañeritos pues, que tenían ese problema, cuando cantaban no se les notaba. Y probablemente si hubieran cantado por más tiempo, hubieran hecho de pronto la actividad de cantar, probablemente hubieran mejorado su lenguaje. No sé de ellos, pero sé que es una herramienta que puede ayudar muchísimo para que los niños desarrollen su vocabulario y puedan también hablar mejor. Y eso obviamente les ayuda muchísimo en la escuela. Claro, Um, y también les ayuda en la parte de la creatividad. Son muchísimo más sí, creativos, incluso las personas cuando están pintando o ejecutando cualquier otro tipo de arte, lo hacen con música, porque sí, les estimula la creatividad al momento de ellos crear o hacer algún dibujo o hacer sus formas en caso de que sea un escultor, por ejemplo. Entonces, en los niños también les da como que esa posibilidad de ser muchísimo más artísticos, de ser más detallistas y también como que les ayuda en su parte sensible como tal y los ayuda a ser como mejores personas, mejores ser humanos. obviamente las artes tienen eso. Desde hace muchos años los griegos hablaban de la importancia de las artes y de la música para el ser humano. Incluso ellos discriminaban qué jóvenes se consideraban buenos muchachos o malos muchachos según la música que escucharan. Hay una música, digamos, culta, una música para aprender, una música muy elevada, y había también una música, pues, muy desordenada, una música para estar en las fiestas, en los carnavales, y ellos juzgaban de alguna manera por la música que escuchaban los jóvenes, un concepto muy de esa época. Así que desde hace mucho tiempo se sabe la influencia que puede crear en los seres humanos y en las personas. Ahora que mencionabas lo de cómo le ayuda la creatividad, no solamente la creatividad en la música, hay niños que tienen facilidad para hacer coplas, a veces el papá los está regañando, llamando la atención y toman la frase que el papá dice y la vuelve música y empiezan como a tomar el pelo. Algunos papás pueden pensar que eso es como que el niño le está faltando el respeto, pues hay que mirar bien si es un juego en la confianza que tiene el papá con el niño, pero de alguna manera están creando canciones. Y a mí me llama mucho la atención cuando viene la Feria de las Flores en Medellín y hay unos pequeños haciendo también las coplas o haciendo las trovas. Y desde muy Ujú. pequeños empiezan a hacer algo llamado repentismo, que es la facilidad para sacar palabras sobre la marcha y estar haciendo una canción. Y desde muy chicos tienen esa habilidad. Es increíble verlos Muy cómo van tesos. desarrollando, sí, desarrollan soltura para hacer las coplas, para buscar que tengan consonancia, que tengan rima. Así que les da también mucha facilidad para eso. Y he visto también que la misma creatividad se puede ver en varios campos. Cuando un niño de pronto es muy ensimismado, muy encerrado y siempre dibuja lo mismo, con los mismos colores, o siempre usa el mismo tipo de actividad para expresar su arte. Pero cuando el niño está en contacto con la música, normalmente es más abierto, es más espontáneo, entonces la creatividad se transmite a muchas cosas. Por ejemplo, piensa que si es creativo en la parte musical,
también cómo será, por ejemplo, cuando está haciendo su expresión corporal, cuando se está moviendo, cuando está Ajá. marchando. ¿M? Y hay que muchos niños, pues no todos, pero muchos pueden también desarrollar la parte de la danza o el ballet, porque sienten la música y la pueden complementar con su parte corporal, entonces se vuelven también creativos en ese aspecto. Hay niños que les gusta escuchar la música o siempre con música se sienten más cómodos cuando están estudiando, haciendo tareas y demás cosas. Les demuestra que eso les puede generar, les abre como más el panorama de posibilidades, se vuelven más seguros cuando están haciendo las cosas. Es una manera también de crear, pues, o pues de permitirles como ser más creativos. Eso lo va viendo uno en todas las edades. Así que en el colegio es muy importante muchas de las cosas que ellos pueden aprender y que pueden ayudarles a que se desarrollen mejor. Hay Sí, niños que tienen, dime. de hecho, incluso estuve escuchando también un video de TED y no me acuerdo, no me acuerdo la verdad del nombre de la señora que estuvo exponiendo en ese momento y hablaba de si la música es súper importante para la educación, más para el desarrollo de los niños y que es muy importante tener cuidado con la música que se les coloca a los niños en el Claro. colegio también, en ese sentido. Y ella da un ejemplo, por ejemplo, viene y dice, si yo cojo y soy una profesora de literatura y yo digo a los niños que voy a incluir en la materia del primer semestre, eh, que se lean 50 sombras de Grey Ujú. o que se vean la película. Entonces ahí sí vienen y pegan el grito en el cielo y dicen, pero ¿cómo si es que es un contenido que realmente no es apto para los niños? Pero realmente, si ellos vienen y están en el fin de año, por ejemplo, y hacen alguna actividad lúdica con todos los niños, vienen y le colocan cierto tipo de música que realmente lleva a la mente de esos niños a pensar otras cosas diferentes a las de su edad. Entonces ella viene y pues mencionó la letra de una canción que está demasiado pegada y Sí, que dice cosas, barbaridades como que íbamos a hacerlo en la playa, por ejemplo, y cosas así demasiado atroces que realmente vienen y dicen, no, es que es chévere por el ritmo y a los niños les gusta, pero realmente es sí, música que se está quedando en el subconsciente de esos niños. ¿A qué futuro quieres llevar a esos niños con ese tipo de música? ¿Por qué con un libro, con una película sí? ¿Por qué con la música no? Si realmente con la música se tendría que tener muchísimo más cuidado porque son cosas que penetran en el subconsciente y que te quedan ahí. Entonces ella sí, hablaba de la importancia y del cuidado que se tiene que poner al momento de esto, relacionar a los niños con la música en el colegio o en sus casas, sí, con los pero padres. hay que tener mucho cuidado el tipo de música, tienes razón. Eh, Porque la música tiene varias posibilidades. Hay música que es triste, música que es muy calmada, hay instrumentos con un sonido más tranquilo, hay instrumentos que son mucho más enérgicos, que tienen un sonido más fuerte. Entonces, digamos, cuestionar lo que es una música buena o mala es muy relativo en cada persona, pero sí podemos decir cuál le presta beneficio a los niños. Entonces, por la forma en que ellos van armando su razonamiento, van haciendo su proceso de aprendizaje, sus procesos mentales, hay músicas que son demasiado enérgicas o tienen ritmos muy fuertes, con mucho movimiento, que no son los más adecuados, y aunque el niño los percibe y los va a escuchar y los va a repetir, realmente puede que no le hagan ningún provecho, o en el peor de los casos, es una música que antes los va a volver más agresivos, más disciplinados, dificultad para Ujú. concentrarse, ¿ya? Mientras que hay músicas que son más serenas, más calmadas, músicas que se hacen, digamos, a un volumen más tranquilo, con instrumentos más tranquilos. A veces los instrumentos electrónicos tienen la posibilidad del volumen, entonces es una desventaja en ciertos casos, pero la música con instrumentos acústicos de pronto, a un piano que sea un volumen muy calmado, la música más lenta, la música de velocidades más lentas, los ayuda a concentrarse mucho. Por experiencia yo sé que en los colegios los estudiantes responden mucho al tipo de música. Cuando hay una actividad social, que hacen una fiesta, un día de algún acto cívico en el colegio, uno ve la reacción de los muchachos.
Una cosa es una música tranquila para comenzar la mañana y otra cosa es una música alborotada, músicas modernas. Ellos escuchan cómo ellos mismos empiezan a generar más emotividad, se alteran más, pueden volverse agresivos y tiene mucho que ver. Eh, Uno diría, por ejemplo, que cuando alguien va a un concierto de música o a un recital de piano, pues normalmente no habrá ningún acto violento por ahí, pero casi siempre en los conciertos algunas personas terminan siendo violentas dependiendo del tipo de música del concierto o algo, y hay conciertos que ya son como la gente los va satanizando y los va evitando porque sabe que de alguna manera afectan y hace que la gente se vaya alborotando, vaya perdiendo también el control. Entonces, volviendo al punto, sí es bueno que los padres sepan que la música que ellos escuchan en el carro o en la casa, porque está de moda, porque es el último hit, porque es lo que más está sonando, no quiere decir que sea la música más adecuada para los niños. Así como un papá no le daría a un niño una comida exageradamente fuerte o condimentada o salada o alguna bebida demasiado azucarada, sino que cuida mucho de su hijo, también podría tener en cuenta que la música es un estímulo que lo va a afectar mucho. Entonces hay que poner la música más pausada para el niño. Los papás pueden instruirse, pueden aprender un poco acerca de la música más adecuada y en el comercio encuentran tanto música para comprar o como en las redes, una música que sea más serena para ellos. Entonces, sí quiero recalcar lo que decías, hay música que puede crear una muy buena influencia, que les puede ayudar muchísimo para su desarrollo, para su aprendizaje y todas sus actividades escolares, pero hay música que realmente no lo aprovecha mucho, sobre todo si son músicas con con poca riqueza musical. Hay músicas que no tienen casi nada de armonía, hay una música de pronto que es una música muy moderna como un rap, lo que hace es una recitación rápida, hay una cantidad de texto, pero no tiene mucho de música, entonces los niños no es una música que les facilite realmente. Si es una música que utiliza mucho distorsión, instrumentos muy fuertes también pueden dañar como su capacidad, entonces pierden la sensibilidad para escuchar otros tipos de música. Entonces es bueno que ellos tengan como el panorama de varias músicas que puedan escuchar. Eh, Creo que hemos hablado de toda la influencia que tiene en el colegio, muchísima. Así Sí. que cuando los papás te vuelvan a preguntar acerca de qué música, cualquier música que sea una música pensada para los niños, que así la venden, o cualquier música que pueda escuchar en la casa, que ellos vean que les da serenidad, les da tranquilidad, es una buena idea. Y no pensar en que hay que obligarlos a un estudio de un instrumento, sino que empiecen con una sensibilidad musical y ellos poco a poco van desarrollando el gusto. Por ejemplo, para hacerla la idea, cuando un niño va a empezar y a veces los papás no saben con qué instrumento, a veces quieren que estudie el violín, o la mamá le gustaría que tocara Piano. flauta, piano, exactamente, y a veces es bueno, por ejemplo, traer el niño, ¿sabes? Porque el niño diga que le encanta el piano o el violín o algo, pero a veces cuando la mamá quiere es que el niño vea si musicalmente hace algo, uno empieza a jugar con un xilófono, con un tambor, una guitarra, un piano, y se va dando cuenta el niño hacia dónde se inclina o cuál le llama más la atención. Qué bueno poder canalizar que donde más le llame la atención puede ser el instrumento que más le va a fascinar, le va a encantar y puede ser donde mejor se desenvuelva. Entonces, a cualquiera hay que descubrir es qué le gusta al niño y dar la posibilidad de que cualquiera que sea el instrumento, pues pueda desarrollar eso que le va a servir muchísimo con todas las cosas que mencionamos antes, pues hablando por lo menos del colegio. Y ni hablemos del colegio, por ejemplo, si no fuera en la parte escolar, imagínate afuera los adultos también qué tanto nos beneficia la música. Uf, Por definitivamente. ejemplo, te has levantado un día con Con un el mal pie día. izquierdo. Ah, bueno. Y has probado escoger una música que te gusta o has probado cuando uno tiene un buen día o un mal día o se levanta en la mañana enredado y escucha una música y le cambia el ambiente? ¿Te ha Sí, pasado? claro, muchísimo. De hecho, yo siempre he sido muy miedosa. Entonces, cuando era súper pequeña, mi mamá me decía, canta esta cancioncita cuando tengas miedo. Sí, Y cuando tenía muchísimo miedo, porque yo sentía que me jalaban las patas supuestamente por la noche, cuando tenía muchísimo miedo, yo cantaba la cancioncita. Y la cancioncita me sí, tranquilizaba, me daba paz y dormía perfectamente y tranquilamente. Cuando me levanto con un pie izquierdo, es decir, suena el despertador y no me di cuenta, y luego, y luego uno dice, ¡ay! Ya son las 7:30. Entonces, nada, uno va súper corriendo y todo, pero uno se coloca los audífonos mientras va en el bus y va tranquilizándose y se cambia absolutamente el chip en todo sentido. sí.
Eso tiene la música. Si uno tiene un mal día, porque algo le pasó llegando al trabajo, y llega al trabajo y se sienta, pone sus audífonos, pone una música, escoge la música adecuada en el momento adecuado, le cambia todo el ambiente. Así que la música tiene la posibilidad de ayudar a generar ambientes, a crear ambientes más amables o más amenos para determinadas actividades. Imagínate llegar a hacer ejercicio al gimnasio y no hay música. Pues sí se puede hacer ejercicio, pero no es igual que tener el sonido y el beat de la música que siempre la acompaña, porque eso ayuda como a dar más energía y a hacer ejercicio con más Sí, intención. genera Entonces la música puede genera la crear eso. dopamina que necesitas para tener más fuerza, para Y poder más darte más placer. duro. Y la dopamina también ayuda a sentir placer, claro. Y si lo Sí, contrario, completamente. si tuviste un buen día y de pronto aparece una canción que te da un recuerdo de la pérdida de un amigo, un recuerdo de viejo de la infancia o algún trauma, alguna situación, también le pueden cambiar como el panorama. Entonces, Sí. no solamente a los niños, sino también a los adultos nos pasa eso, y por fuera de la escuela. ¿Qué más te digo? ¿Has usado la música como terapia? Como terapia. Sí. Por Sí. ejemplo, a mí me encanta llegar después de un día de mucha actividad, llegar y sentarme, destapo el piano, a veces con la luz apagada me pongo a tocar o cojo la guitarra, o a veces empiezo a silbar una canción, no sé por qué, dónde la saqué, pero me viene a la mente una canción. Y la música la pueden usar como una terapia para cambiar de ambiente cuando llega al trabajo. No sé si te ha pasado que te Sí. cambia el día cuando la Sí, usas como una totalmente. medicina. Una vez eso, estaba súper estresada, tenía muchas cosas por hacer y nada, y solamente empecé a tararear una melodía de la nada. Y, Sí, oh, suena bien. Y ahí empieza uno a escribir, ve, esta letra le quedaría bien. Y ahí se cambia absolutamente todo. sí, Ahí, ahí empieza el sentido de bienestar, empieza el sentido de felicidad, uno empieza a olvidar todos los problemas y cosas que lo estresaban eh, minutos antes. Entonces es chévere, es placentero definitivamente. Incluso tuve la sí. oportunidad de ver un video también de Nos la una. pasamos mirando videos. Es que tiene videos muy buenos con muchísima información verídica. Sí, Y es una neuróloga, ¿cierto? Y ella dice que es súper, súper importante la música en cuanto a musicoterapia para las personas que tienen problemas mentales. Y dice y habla acerca de que se hicieron estudios con personas que tenían Alzheimer. Realmente les hacía mover, cierta música les hacía mover ciertas fibras del cerebro que realmente se pensaban que estaban muertas en ellos y les hacía recordar cosas. Hay música que nos recuerda personas, hay música que nos recuerda momentos, sí. situaciones. Entonces, Y es súper importante, súper importante. Además recuerdo mucho cuando, por ejemplo, con el club salíamos a, a cantarles a los viejitos en un ancianato. La cara de alegría de ellos sí, o sea, se les cambia el mundo en un momentico con solamente escuchar música, jugar con nosotros, cantar, aplaudir, es demasiado bello como que sentirse útil para ayudar a esas otras personas de esa manera. sí, incluso una de las músicas que más tiene esa influencia en todos los seres humanos y a cualquier edad son los villancicos o la música de Navidad. Tienen Sí. algo mágico. Alguna vez cuando estábamos en la universidad, en Navidad salíamos a visitar ancianatos y a veces yendo al hospital, al pabellón de quemados. Y tú no ves la alegría, cómo les cambia la cara a los niños y a los Ujú. pacientes que están ahí no escuchar música, especialmente la música navideña. Tiene algo especial que a la gran mayoría de personas les gusta y que además trae como recuerdos. Siempre que uno escucha un villancico y trae un recuerdo de su niñez, algún regalo en La niñez. particular, Ajá. alguna, perdón, alguna reunión familiar, algún momento mágico que tuvo de Navidad y esa música recuerda mucho. Y podemos estar en cualquier lugar del mundo y en cualquier edad que nos encontremos con muchas personas y siempre la música de Navidad une y junta a las personas, tiene esa magia. Así que tiene una influencia muy grande en generar bienestar, en generar tranquilidad y en Felicidad. usarla como una terapia. Claro, la musicoterapia es un cuento una disciplina muy estudiada y muy bien fundamentada,
pero así no sepamos nada de musicoterapia, podemos usar la música como una terapia, como una medicina, como algo muy, muy rico para el relax, para compartir. Quien no quiere cantar o quien no quiere poner música en una reunión de amigos, eso es natural y eso ayuda Sí, muchísimo. Entonces es un beneficio grande que nos puede aportar. Qué rico, Diana, hemos visto que realmente uno escucha muchas cosas, lee artículos, ve videos, pero aprende mucho que la música tiene una influencia grandísima en cualquier edad, desde bebés hasta adultos mayores, incluso, y a veces personas con algún tipo de, alguna enfermedad que les aqueja por los años, pero además encontramos que le favorece mucho a los niños, que sobre todo los jóvenes y los chicos que están en edad escolar les va a ayudar mucho más. Y si los papás vieran que tiene un tremendo valor poner un instrumento en manos de sus hijos, no se dan cuenta de la transformación que puede hacer y cómo los puede cambiar. No sé si alguna vez anterior hablamos que contaba la historia de la red de escuelas y de bandas que había en Medellín, y fue una propuesta que se hizo para que con el apoyo de España trajeron instrumentos, trajeron todo un andamiaje para poder llevar la música y los instrumentos a los niños en los barrios alejados, donde no tenían oportunidad. Y entonces niños de muy bajos recursos que vivían, digamos, en partes retiradas donde hay academias musicales y nunca han tenido contacto, quizá ni hayan visto un instrumento en televisión, empezaban a tener en sus manos un instrumento, un violín, un contrabajo, según lo que les gustaba, y llegaban después a expresar que había sido una experiencia maravillosa, les ayudó a ser mejores personas, pues en un barrio donde había pocas posibilidades, donde la violencia y la drogadicción y otras cosas eran como lo que imperaba, ellos lograron blindarse o protegerse de esa influencia y llegar a ser ciudadanos de bien con la ayuda de la música. Y nunca van a olvidar que fue la música y el abrazar un instrumento lo que los acompañó y los ayudó para no agarrar en sus manos un arma o ser víctima de la droga o de la violencia. Entonces es importante cómo la música también puede hacer una transformación de tejido social y ayudar mucho a la comunidad. Pero bueno, creo que hemos hablado de muchas cosas importantes y ahora sí cuando los papás puedan ver un video como ese se van a dar cuenta de la gran posibilidad de beneficios que le presta la música a sus hijos, ya sea desde muy pequeños, sea en edad escolar, y también como nosotros como en cualquier edad y cualquier ser humano entendemos que la música tiene una influencia grandísima y que nos sirve para disfrutar, para tener bienestar y también como una gran terapia pues en medio del estrés de la sociedad. Eri, gracias por tu tiempo. Qué rico gracias vernos. por Me alegra mucho. Espero igual. que tengas una buena semana y seguimos en contacto con otro tema interesante como este. Cuídate mucho. Claro que sí. Muchísimas gracias, Listo. Pro, por acompañarnos y por todo este tiempo, por todas sus enseñanzas y conocimiento, por compartirnos todo ese conocimiento tan valioso. No, Realmente aprendí bastante hoy. no, Muchísimas gracias. gracias, de verdad. Que tenga una linda semana. Muchas gracias. Gracias a ti también y a tu esposa. Saludos. Que estés bien. Nos veremos después. Listo, bro. Chao. Listo. Chao.